A grandes rasgos, pues la verdad es que lo que busca esta cuestión del feminismo en realidad es un lugar en la sociedad. Pero yo lo que alcancé a observar a lo mejor en todo este tema de estudio es que la realidad es que se está queriendo meter a la mujer a un mundo que fue creado para los hombres. O sea, esa es la realidad, ¿no? Un pensamiento hegemónico del hombre, el hombre es el que ha hecho y ha deshecho, hasta en cuestiones, si tú quieres, filosofales y en cuestiones de poder y demás. Ahí es donde se quiere insertar la mujer. Desde luego, hay muchas teorías que hablan de que si la mujer quisiera o debiera insertarse en algo, no sería en un mundo de hombres, sino que tendría que crear su propio mundo. Nada más que ahí es donde se alcanza a observar el feminismo como radical, ¿no? Porque dice, ¿cómo es que vas a crear un mundo ahora donde no haya hombres, ¿no? Porque al final de cuentas parece que el feminismo radical pues, parece ser eso, en donde excluyen al hombre de ese crecimiento. Al final de cuentas tampoco es como que el hombre haya creado un mundo sin la mujer. Lo que pasa es que la objetivizó y la hizo menos en muchos sentidos. Tan es así que dicen que esa dichosa función reproductora, pues la minimiza a solamente ser la persona que reproduce a la especie, ¿no? La que genera o la madre de los hijos. O sea, se le da un rol como muy categórico en ese sentido de decir, la mujer solamente es la que es madre de los hijos, ¿no? O sea, no es nada más, ¿no? Y Ujú. tan es así que ese rol inhumanizador, ¿no? Inhumanizante, pues de repente como que ocasiona que efectivamente muchas mujeres piensen que solamente su misión de vida, pues solamente es ser madres, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues desde luego como que una guerra ahí de ideologías, porque la mujer hoy en día pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Nada más que se ve como que sesgada en muchos sentidos en cuanto a ese poder hacer cosas, ¿no? Yo lo observo, colega, en ese sentido como que muy, como hemos hablado a lo mejor en otros podcasts, en el sentido de desigualdad, ¿no? O sea, también hay una desigualdad total, como cuando hablamos de pobres contra ricos, acá pareciera que es la mujer contra el mundo hegemónico, porque ni siquiera es como que la mujer contra el hombre, ¿no? Es la mujer contra el mundo hegemónico poderoso que no le permite tener como que ciertos espacios para poder avanzar, ¿no? Y ya tiene muchos espacios, desde luego, que se le han abierto, ya tienen las empresas hoy en día, permiten a la mujer un 50% de mujeres y un 50% de hombres, ¿no? Cuando en el pasado, pues ni mujeres habían los trabajos, generalmente, menos en empresas estas de operadoras, ¿no? Donde había máquinas, generalmente eran puros hombres, ¿no? Y hoy Sí. en día, pues ya se le permite acceso. También es cierto que tienen muchos apoyos legales y demás, pero también hay que decirlo, la igualdad no es poner leyes, ¿no? O sea, no es nada más poner leyes, llenar de leyes a favor de la mujer, sino también es la práctica, ¿no? El ir a la práctica de que en el día a día nos veamos como iguales y que no se permitan desigualdades que vemos aquí cercanas, ¿no? O sea, podemos ser predicadores o activistas de que el feminismo y que ayudarle a la mujer y de repente nos pasa algo cercano y en la primera atacamos a la mujer sin saberlo, ¿no? Entonces no debemos de ser las personas que promovemos la hegemonía de la desigualdad, ¿no? Sino al contrario, cuando se pueda, pues de repente hacer algo por ayudar, ¿no? Pero a final de cuentas, aquí hay una autora, colega, que se llama Judith Butler, creo que se dice, Ujú. que ella conjuntó una teoría, o sea, más bien todas las ideologías que se habla del feminismo las conjuntó. Me parece un mapa así como muy extenso de la primera generación, segunda generación, tercera generación de ideologías de género, ¿no? De ideologías. Y se habla de muchas cosas. De hecho, aquí alcanzo a observar que también está el psicoanálisis, el estructuralismo, donde hablan de una prohibición, un psicoanálisis y la producción de la matriz heterosexual, pero hablan muchas cosas. De hecho, se habla también, a lo mejor no me voy a meter a todo, por supuesto, iremos tocando de a poquito, ¿no? En los diferentes podcasts, pero algo, por ejemplo, que me llamó la atención es que yo pensaba que el feminismo abarcaba las teorías lésbicas, ¿no? O sea, todo este movimiento LGBT, ¿no? Y las teorías transexuales, las teorías queer, como ellos le llaman. Yo pensaba que el feminismo abarcaba todo eso. Y metiéndome un poquito más a fondo, me doy cuenta que no, ¿eh? También hay bloques que en un momento dado hasta se contraponen, se critican dentro del feminismo. De hecho, también se habla dentro del feminismo del privilegio de la mujer blanca, ¿no? Y de la mujer privilegiada, de la mujer pudiente con respecto a las otras, a las que no tienen poder y no tienen acceso a muchas cosas. Pero también se habla de, por ejemplo, me di cuenta de que antes de entrar a este tema, una de las ventajas de Judith Butler es que es filósofa, ¿no? Que ante lo que hablábamos la vez pasada de que no hay quien debata, ¿no? A favor de la mujer, pues resulta que acá estamos hablando de filósofas, ¿no? Filósofas que Ujú. se metieron al mundo del hombre a debatir esas temáticas. Ahora bien, dentro de ese mundo, digamos que Judith Butler termina siendo como una compiladora de todas las ideologías y de algún modo va poniendo punto por punto las olas como se han ido dando
del feminismo. Pero lo que te decía yo que me pude dar cuenta que el personaje que la otra vez te comentaba, de Paul Beatriz Preciado, es una mujer que se cambió al género masculino, se hizo este proceso pues de estrógenos y demás, y hoy en día ella es una persona que parece hombre, o sea, porque tiene su barbita y todo, y se ve literalmente como hombre, y ella mencionó que cuando efectivamente se metió al mundo del feminismo, como que pensó que ahí iba a encontrar, pues a lo mejor un espacio para sus ideologías y demás, y se dio cuenta que a los transexuales no se les tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, Sí, ella también es y no, filósofa. Uh-huh. no nada más mente, o no nada más no se les tomaba en cuenta, sino que se les rechazaba. Ajá. Es así Así como no, es. tú aquí no cabes. Ajá. Sí, de hecho por aquí tengo algunas frases que se tomaban en cuenta, ¿no? Que se les menciona eh, como raros, como retorcidos, como extraños, ¿no? Ese tema De hecho, homofóbico. sí, Ajá. mira, aquí un comentario. Se ha Uh-huh. hablado mucho normalmente se tiende en la imaginaria que el hombre, el sexo, ajá, masculino, ajá, eh, suele ser el que agrede, el que ataca, el que rechaza, el que tiene malmente dicho, fobia, ajá, hacia el homosexual, hacia el transexual, etcétera. Pero no se toca este tema precisamente que ahorita dices, colega, de que las feministas son, pero agresivas, ajá, las feministas, radicales, ajá, son muy, muy agresivas en contra de estas comunidades. ¿Por qué? Pues porque representan una de las peores, situaciones que pueda suceder a una mujer, ¿no? El rechazar su propio género, ajá, su propia sexualidad. Entonces, cuando una mujer dice que es hombre, entonces para las feministas radicales es algo que se rechaza en automático, ¿no? Pero con mucha fuerza. Sí, y también la ciencia no ha estado exenta de esto, ¿no? De estos humillaciones o de maneras de criticar. De hecho, se dice mucho que en este aspecto la APA, ¿no? En su defecto, la Asociación Psiquiátrica, en ese aspecto que rige a lo mejor el DCM, ¿no? De la Ujú. psicología y demás, también en algún tiempo, ¿no? Los nombraba a los transexuales, pues eso, o sea, como retorcidos, como extraños, como desviados, como falsos, etcétera, pero se les daba ese nombre o ese atributo porque, pues como no sabían si eso era una enfermedad mental, ¿no? O sea, ellos no sabían si de repente la homosexualidad se llegaba a pensar en un momento dado que se les tenía que tratar para quitársela, ¿no? Y entonces con el tiempo se entendió, ¿no? Que esto, o se asumió que esto en realidad era una decisión de tener ciertos, pues ciertos gustos, ¿no? Por en su defecto vestirse de mujer o las mujeres vestirse de hombres o en su defecto sentir algo por un hombre o por una mujer siendo hombre o siendo mujer, no en el aspecto heterosexual, ¿no? Sino ya más bien en el aspecto homosexual, porque se pensaba que la normalidad era eso, la heterosexualidad, cuando en realidad pues hay un mundo detrás de todo esto en donde se llegaba a practicar pues este asunto como en el underground, ¿no? Ajá.